Hola gente, en este video continuamos analizando los distintos tipos de gráficos simples y cómo implementarlos con Seaborn. En este caso vamos a hablar un poco de los histogramas que ya vimos en clase, pero que también tienen más opciones y tienen algunas pequeñas cositas que por ahí hace que fallen. Lo principal es que a diferencia de los otros tipos de datos, de los otros tipos de gráficos en los que le pasamos un campo data y un campo X e Y, al histograma de Seaborn, que se grafica con la función displot, le tenemos que pasar directamente el conjunto de datos, o sea, la columna que queremos graficar. Con respecto a la notebook que está subida a GitHub, acá en lugar de graficar el salario para los programadores junior, estoy graficando el salario para los programadores senior porque es un poquito más interesante los datos que conseguimos con esta columna. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que si esta columna que le pasamos directamente contiene valores nulos, va a fallar. Es un poco menos robusta la implementación de displot que de las otras funciones de Seaborn. Y una forma con la que podemos eliminar estos valores nulos que nos están molestando es con esta función dropNA de Seaborn. Entonces, cuando graficamos nos queda este histograma, ¿sí? Recordemos que podemos ignorar o hacer que no grafique la función de densidad que no estime la función de densidad al poner KDE falso. Veamos de nuevo cuál es la diferencia entre un gráfico y el otro, ¿sí? Cuando estimamos la función de densidad, Seaborn hace la asunción de que es suave hacia los bordes. Entonces, este gráfico nos daría a entender de que tenemos una cierta densidad de probabilidad en los valores menores que 0. Pero nosotros sabemos que eso no es posible dado la pregunta que le hicimos. O si los tuviéramos esos valores no serían válidos porque estamos estimando sueldos positivos. Entonces, al eliminar ese KDE, nos quedamos con una mejor estimación. Otra forma también de lograr un efecto similar es, vamos a dejar nuestro KDE, pero vamos a limitar lo que visualizamos en el eje X, ¿sí? Entre los valores 0 y en este caso tenemos cerca de 800.000, o sea que podríamos poner 1.000.000, ¿sí? Puse 100.000 en lugar de 1.000.000. Ahí estamos. En este caso acá damos a entender que el menor valor posible es el 0, pero hay que tener en cuenta de que este pequeño truquito no cambia la forma de la estimación del KDE, entonces el área bajo la curva ploteada no suma a 1. En general, si el KDE no está haciendo lo que nosotros queremos, es mejor eliminarlo y evitar otros problemas. Lo que vemos en este gráfico es que tenemos este punto que es demasiado grande, está muy alejado de los otros y está generando que nuestra distribución tenga una forma bastante rara. Este tipo de puntos es lo que se llama un outlier, ¿sí? Es un punto muy alejado de la mediana de la distribución. Hay muchas formas de definir lo que es un outlier y es un concepto bastante intuitivo, a pesar de que sí tenemos una definición muy estadística de lo que significa, pero desde el punto de vista del análisis de datos, un outlier puede tener distintos significados, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un outlier que sea producido por un error en la toma de los datos, o puede ser un outlier verdadero en donde nosotros tenemos una distribución que tiene unas colas muy largas. Entonces no tiene una probabilidad 0 de ver estos valores extremos, ¿sí? Por ejemplo, un outlier de la edad en -10 podemos decir de que es un error en la toma de datos o un usuario que no quiso ingresar un valor verdadero, digamos. Una edad de 200 sería lo mismo, ¿sí? Pero capaz que esta estimación del salario no se debe a un error
de cómo se grabaron los datos, cómo se recolectaron, sino que efectivamente es un punto válido de nuestra distribución. Entonces acá tenemos que pensar si efectivamente estos outliers queremos sacarlos de nuestra distribución o queremos dejarlos, ¿sí? Otro caso para considerar es cuando tenemos valores con o categorías con muy pocos ejemplos, como es el caso que vimos anteriormente de los géneros de prefiero no decirlo y otro. Dada la cantidad de respuestas que tenemos para las categorías mujer y hombre y las respuestas que tenemos para estos otros dos valores posibles, se podría argumentar que son valores outliers y que hay que sacarlos. Pero eso trae como consecuencia que estamos eliminando una parte de nuestra población. Entonces, considerar o no considerar outliers es una pregunta que va mucho más allá de la definición estadística del término, ¿sí? Pero en el caso de las estimaciones para los salarios, vamos a decidir sacarlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Acá tienen implementada una función que hace exactamente eso, en donde la definición de outlier que tomamos es que esté a 2.5 desviaciones estándar de la media de la distribución, ¿sí? Analicen este código si quieren meterse adentro, imprimir qué es lo que va sacando, pero básicamente esto está seleccionando todos los valores de nuestro conjunto de datos que cumplan, que están a menos de 2.5 desviaciones estándares de la media. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este código, nos dice que hemos sacado un solo outlier, que es este punto de acá, y que la máxima estimación que hemos obtenido o que hemos considerado ha sido 300.000, o sea, un punto alrededor, este punto de acá. Cuando volvemos a graficar este histograma, obtenemos algo un poco más representativo de la distribución que teníamos anteriormente. Vamos a sacarle de nuevo el KDE, ¿sí? Donde tenemos aproximadamente la distribución concentrada entre los 50.000 y los 100.000 pesos para un senior. También acá no pierdan la oportunidad de jugar con distintos tamaños para las barras y ver qué pasa si esos valores se van haciendo cada vez más extremos y cómo va cambiando nuestra distribución. Por ejemplo, en este caso pareciera que tenemos dos picos, ¿sí?, de la distribución, cuando si poníamos un valor más pequeño parece que la distribución tiene un solo pico. Esto se debe no solamente a la cantidad de segmentos que se seleccionan, sino a la cantidad de datos disponibles que se pueden repartir entre esos segmentos. Acá también tenemos un ejemplo de cómo graficar dos histogramas al mismo tiempo, lo cual es bastante útil cuando queremos comparar dos distribuciones distintas. Vemos que este gráfico tiene muchas cosas para mejorar. Por empezar, acá esto no es cierto, lo que estamos viendo en el eje X, y que lo vemos muy chiquito, casi que no podemos distinguir las cosas. Entonces, ustedes prueben distintas formas de mejorar esta visualización. Por ahora nos vamos a quedar con hacerlo un poco más grande y vemos que claramente la distribución de las estimaciones para los salarios de los programadores senior es mucho más ancha que para los programadores junior y que tiene una media más alta, digamos, desplazada hacia la derecha. Acá les dejamos un ejercicio, la idea era que lo trabajen en clase, pero bueno, pueden ver de discutirlo en grupo o hacerlo individualmente y después podemos hacer una puesta en común durante la próxima clase.